Nosotros continuamos con esta cobertura especial de la agencia N22. En esta ocasión les presentaremos una entrevista con Massimo Modonesi, quien presentó el libro Horizontes Gramscianos. Mi compañera Lisbeth Mercado realizó una entrevista con este investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien comentó acerca de estos ensayos y un poco de lo que hicieron los demás coordinadores. Las notas de Gramsci sobre Bukharin son muy conocidas, que Gramsci llama muchas veces su ensayo de vulgarización. Pero también Coutinho muestra cómo esos dos autores, pese a que existan puntos de encuentro, también tienen puntos de divergencia en un punto importante, que es un punto muy importante para Lukács y para Gramsci también, que es la discusión sobre la teoría del reflejo, que finalmente es el meollo de la relación entre infraestructura y superestructura. Gramsci de alguna manera rechazó y criticó duramente lo que él consideraba las versiones de moda en esa época de la teoría del reflejo, mientras que Lukács, como sabemos, Lukács nunca se departió de esta teoría del reflejo, más bien la defendió toda su vida, aunque las versiones que dio son probablemente las versiones más sofisticadas y las menos mecanicistas de este problema. A partir de ahí tenemos tres textos que se preocupan del problema, yo diría, de las relaciones de Gramsci con Maquiavelo y de la cuestión de la ética. Tres textos, uno de una profesora de la Universidad de Puebla, Dora Canuzzi, una contribución escrita por dos autores brasileños, Álvaro Bianchi y Daniela Musi, y un texto del gran filósofo marxista español fallecido Francisco Fernández Boey. El texto de Dora Canuzzi y el texto de los brasileños de alguna manera interpreta qué quiso hacer Gramsci con Maquiavelo. Sabemos que esas notas sobre Maquiavelo probablemente son uno de los cuadernos más leídos por los gramsciólogos. Y los dos autores proponen dos interpretaciones en apariencia diferentes. Dora Canuzzi defiende la idea que Gramsci utiliza a Maquiavelo en un doble sentido, en un sentido historicista, de manera para entender qué fue qué representó Maquiavelo en su tiempo, en el siglo XVI, ¿sí? que representa más bien la obra de Maquiavelo desde el punto de vista de las tareas sociopolíticas del Renacimiento europeo, italiano en particular, pero también rescata el carácter universalista que Gramsci busca en la obra de Maquiavelo, razón por la cual Gramsci sabemos que comparó los partidos políticos, bueno, más exactamente el Partido Comunista, como el príncipe moderno, a la organización política orgánica por excelencia del proletariado. Mientras que los autores brasileños hacen más bien una lectura puramente historicista de la lectura de Maquiavelo por Gramsci. En ese sentido se opone a la lectura de Dora Canuzzi, aunque esta lectura es también interesante, más allá de la polémica, porque permite hacer énfasis en un aspecto que me pareció muy interesante, en la cuestión de cómo Gramsci utilizó a Maquiavelo para pensar la cuestión de la dificultad de los intelectuales italianos del siglo XIX, y podríamos decir de los intelectuales de los países periféricos con sociedades gelatinosas en general, para difundir una cultura popular. Y ese problema precisamente había sido uno de los problemas analizados por Maquiavelo, pero para el siglo XVI. El tercer texto, el de Francisco Fernández Boey, no se concentra tanto en Maquiavelo, pero yo lo acerqué a esos dos textos porque parte de una paradoja aparente, en que Fernández Boey dice: es sorprendente que Gramsci, que haya sido uno de los marxistas que se preocupó tanto por Maquiavelo, al mismo tiempo haya sido uno de los marxistas
que se haya preocupado y teorizado la cuestión del rol de la verdad en la acción política, y retoma un lema de Gramsci en su época periodística, cuando Gramsci dice, retomando a Lenin y a muchos otros predecesores, decir la verdad es revolucionario. Y a partir de esta tensión entre las interpretaciones vulgares de Maquiavelo y esta, iba a decir apología, pero puede sonar peyorativo, este apego a la verdad y el rol político de la verdad por Gramsci, Buey trata de mostrar el significado histórico de dos actitudes típicas en el comportamiento político, que es la cínica por un lado y que es la escéptica por el otro. Y es así que llego al último texto de la primera parte, que sirve de transición con la segunda parte, en la manera en cómo leí los ensayos, que es el texto de Adam Morton, Viajando con Gramsci, en donde discute la noción de revolución pasiva, que va a ser muy discutida en la segunda parte de los ensayos, pero discute esta noción de revolución pasiva en Gramsci, que sería una suerte de revolución desde arriba, aunque regresaremos en esta discusión más adelante, para rescatar una dimensión geográfica en el pensamiento de Gramsci. Gramsci con Morton sería una especie de precursor de David Harvey. Es una lectura estimulante sobre todo en la interpretación que hace de algunos análisis concretos de Gramsci, en particular de cómo se formó Italia, para rescatar la importancia que Gramsci le da a lo que Brodel llamaba la geohistoria, pero sobre todo es un texto que propone una definición precisamente de este concepto, de revoluciones pasivas como revoluciones burguesas en donde no participan o donde participan muy poco las clases populares. Y esta cuestión de revolución pasiva, Morton lo liga no tanto a la incapacidad de las clases populares, pero sino al carácter anémico de las fuerzas, o de la ausencia de fuerzas, más exactamente, por parte de la burguesía. Con este libro Horizontes Gramscianos podemos entender los acontecimientos del siglo XX a través de la teoría de Gramsci. Bueno, es muy ambicioso pensar en entender el siglo a través de un libro, pero sin duda Gramsci es un autor que ofrece claves de lectura que permiten atravesar la historia. Son claves de lectura, es un autor profundamente teórico, que es la teoría, es una abstracción, son conceptos abstractos que que pueden aplicarse a distintas realidades. Entonces es un autor que piensa, escribe en los años 20, 30, entonces sí tiene cierto contexto histórico que lo marca, la experiencia de la revolución bolchevique, en los años 20-30, la crisis del 29, y sin embargo es un autor que abstrae algunos conceptos fundamentales que incluso no solo sirven para el presente, que hoy en día están siendo muy utilizados, porque la propia noción de sociedad civil, que no inventa Gramsci, pero Gramsci le da cierto significado profundo, es un concepto muy profundamente utilizado. Cierta noción de cultura como conflicto cultural, como disputa cultural, que Gramsci inserta en el debate de su época, es una forma de entender el conflicto que estamos viviendo en nuestros tiempos, no solo en clave, digamos, de diferentes formas de ver, de entender el mundo, de distintas identidades, sino como una forma de pensar que la identidad es profundamente política, que hay un conflicto sobre la identidad que se disputa porque hay intereses políticos detrás de eso. Es una forma incluso paradójicamente de entender cómo funcionan ciertos medios de comunicación. O sea, Gramsci permite entender medios de comunicación que él ni siquiera conoció. O sea, eso demuestra que es una teoría que tiene mucha vigencia y mucho valor para nuestro presente. Y hace rato mencionaba que es quizá un libro que da un ejercicio pragmático para nosotros poder apropiar los conceptos y por lo tanto entender los sucesos que están pasando. ¿Es así? Sí, yo creo que Gramsci además es muy pedagógico en ese sentido, o sea, tiene una
son conceptos relativamente sencillos, que pueden ser complejizados en el debate académico, sí, pero tienen también una traducción práctica. Gramsci era un dirigente político antes de ser un pensador, pensaba también en educación política. Yo creo que lo que hace falta en nuestros tiempos también es mucha educación política, o sea, son formas de politización que se han perdido, o sea, con ese pretexto, digamos, de que no hay que politizar excesivamente las escuelas, en realidad se pierde muchas veces en la enseñanza la capacidad de transmitir a los estudiantes una capacidad de ser conscientemente crítico respecto a las disputas políticas de nuestros tiempos. O sea, nos alejamos de la comprensión de cómo estamos insertos en disputas políticas muy complejas, muy duras. No es que hay que, digamos, adoctrinar a los estudiantes, pero hay que ponerlos en condición de entender la politicidad de su tiempo, del tiempo que están viviendo.